asumir lo que no es y asumir la belleza de lo que no es implica, yo creo, ¿no?, que aceptar también que a veces lo que no es bello. O sea, la ausencia, aunque el libro es la belleza de la ausencia no siempre es bella, pero sí que la ausencia siempre puede inspirar conductas que sí son bellas. Exacto. Y ese es el sentido de este libro, o sea, yo creo. Bueno, Julieta, esta canción que se llama Volver a Volver y que hablas en el libro, ¿qué es lo que te mueve de la canción o por qué hablas de ella? Porque es una canción increíble. Bueno, a mí esta canción cuando la escuché por primera vez fue una conmoción. A veces ya sabes que la conmoción llega primero al cuerpo, luego llega a la mente. O sea, luego la mente lo justifica, ¿no? Y el concepto, aparte de la canción en sí, que es un espectáculo, el concepto volver a volver, ¿no? La necesidad de volver a uno mismo y de volver a ser quien se fue. Y esa es una parte muy importante de este libro. Todo este libro va dirigido ahí. Sí, a volver, ¿no? A volver a volver. Muy bien, Julieta Paris, qué bien tenerte aquí. Ella es antropóloga, es psicóloga, es el segundo libro que publica en la editorial. El primero fue El poder de la mujer despierta. Y qué gusto tenerte aquí, Julieta, con La belleza de la ausencia, tu segundo libro. El libro empieza muy fuerte. Es un libro que te conmociona porque tocas temas, diríamos, muy profundos, pero que muchas veces queremos evitar, ¿no? No hablarlos, aunque están. La incertidumbre. Y me encanta cuando dices que la única certeza que tenemos es la incertidumbre. Sí. ¿Puedes reflexionar un poco? Bueno, los budistas ya defienden mucho la impermanencia, ¿no? Y la necesidad de aceptar y de reconocer la impermanencia de las cosas, ¿no? Entonces creo que en ese caso también, en ese sentido, empezar por ahí también es un poco un alfa y un omega con el último capítulo del libro, que es dejar de luchar contra lo que no puedes luchar, contra lo que sabes a priori que va a vencerte, ¿no? Entonces yo creo que aceptar la incertidumbre no es rendirse a la indefensión. Creo que aceptar la incertidumbre hace que el presente lo vivas desde otra certeza, ¿no? Desde otra consciencia. ¿Y por qué nos da tanto miedo conectar con la incertidumbre? ¿Por qué siempre queremos certezas y queremos vivir todo con certezas, que cada cosa programarlo? Porque necesitamos el control y porque yo creo que en el fondo somos más inseguros de lo que nos hemos querido reconocer ser, ¿no? Y al final creo que cuando la gente necesita tener tanto el control de todas las cosas es porque en el fondo hay inseguridad y no confía en lo que va a venir después. Entonces, aquí sí que podríamos rescatar una frase de La mujer despierta, ¿no? Que es vivir con expectación y no con expectativas. Entonces, afrontar el futuro con la expectación de asumir la incertidumbre. Luego, el segundo capítulo, vamos más fuerte, la muerte directamente, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en nuestra sociedad de la muerte? Y a mí me gusta este libro porque hablas abiertamente, cuentas que vamos a morir y que tenemos que reflexionar sobre ella, ¿no? ¿Por qué queremos escapar constantemente o qué es lo que nos da miedo? Yo creo que vivimos en una sociedad
la nuestra, a lo mejor en otras culturas este capítulo no daría, Sí. no tendría sentido porque lo tienen muy interiorizado, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención desde hace muchos años asumir que la única certeza que tenemos, venimos de hablar de la incertidumbre, pero paradójicamente la única certeza que tenemos todos es que todos vamos a morir. Y en cambio nos resistimos muchísimo tanto a nuestra propia muerte como a la muerte de los seres queridos, y creo que hay que ser capaces de mirar de frente lo inevitable. Eso no significa que nos vamos a morir mañana, pero significa que cuando miras la muerte de frente ves la vida de otra manera, ¿no? Ves la vida desde otro lugar. ¿Y qué le dirías a una persona que constantemente evita hablar de la muerte? Porque a mí me pasa a veces que estoy con amigos y tal, y cuando hablo sobre este tema, como que da mucho miedo y no sé. Mi experiencia es que tú puedes racionalmente, intelectualmente, intentar no hablar nunca de la muerte, pero tu cuerpo te va a transmitir esa inquietud o te va a transmitir ese miedo, ¿no? Entonces yo en consulta veo muchas veces que mucha sintomatología que traen los pacientes tiene que ver con su miedo a la muerte. Entonces es curioso cómo hasta que no de frente hablas de, bueno, vamos a hablar de tu miedo a la muerte, esa sintomatología no desaparece. Entonces tú puedes permitirte el lujo de no pensar en ella, pero tu cuerpo no te lo va a permitir. Luego, bueno, la muerte trae consigo la enfermedad, ¿no? Es decir, todos vamos a enfermar, todos hemos enfermado, y seguramente cuando muramos es porque tendremos una enfermedad. Es otro tema que también lo tocas directamente de cara y dices, vas a enfermar algún día, no te escapes. Pero sí que me gustaría hacer el matiz de que son dos temas diferentes. Sí. Porque una cosa que defiendo muchas veces es que al final la muerte con lo que tiene que ver es con estar vivo. O sea, uno no muere, ¿no? Solo de enfermo o de mayor. Uno muere porque vive, uno muere porque está vivo. Y entonces la enfermedad sí que también creo que sí que en esto entra, es prima hermana de la muerte, por supuesto, porque hay muchas enfermedades que nos llevan en esa dirección, pero porque creo que las dos son cosas inevitables. Creo que hay otros capítulos del libro que plantean temas que son muy comunes, pero que son evitables, pero creo que la incertidumbre, la muerte y la enfermedad, que sería como la primera parte, son inevitables. También hablas de la vulnerabilidad, ¿no? Que también siempre evitamos, ¿no? Sentirnos seres vulnerables. Sí. Y lo somos mucho. Sí, yo creo que el objetivo también es admirar nuestra vulnerabilidad. Tenemos un cuerpo que es muy fuerte en algunas cosas, pero también somos muy vulnerables, y creo que reconocer esa vulnerabilidad, además de ser muy humano, también es la entrada de nuestra fortaleza, ¿no? Creo que es nuestra fortaleza. Pero creo que al final aceptar esa vulnerabilidad nos reconforta con la vida y hace que la vivamos como de una manera más relajada, ¿no? Porque quien es impermeable a una caricia, pues, de un gato si te gustan, ¿no? Evidentemente, de un perrico, o una sonrisa o la mirada de la persona que amas. Al final somos vulnerables a todo eso y deberíamos serlo, porque si perdemos esa vulnerabilidad ya perdemos parte de nuestra esencia. Pero es curioso porque a veces tenemos que enfermar para ser conscientes de que somos vulnerables, ¿no? Sí. Es curioso, ¿no? Que tengamos que llegar a un extremo, ¿no? Sí, porque damos por hecho cosas, al no aceptar lo inevitable, claro, damos por hecho cosas que no deberíamos dar por hecho, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que parar y hay que mirar. Por eso me gustaba la idea de enfocar los temas por pares. Sí. Cuando no hay salud, hay enfermedad, cuando la vida y la muerte, la seguridad y la incertidumbre. Me gusta mucho esa idea, confrontarlos así, porque cuando hay algo, no hay de otra cosa, y cuando no hay algo, hay sitio para otra cosa. Claro, claro. Vamos a hacer otro saltito, el tema de la vida no vivido, ¿no? Que este capítulo también es muy fuerte, porque hablas de los hijos que no tuvimos, pero no solo de abortos o hijos, pues que por lo que sea, una pareja que al final fracasó, un proyecto, ¿no? Y que esto causa mucho dolor. Supongo que es más referida más al mundo femenino, pero también a los hombres, ¿eh? Sí, de hecho me permito hablar de un tema que no se suele hablar mucho, porque cuando hablamos de infertilidad, este capítulo tiene muchas capas. Sí. Por eso es un capítulo que yo creo que las personas, por ejemplo, que llegan a este capítulo
desde la infertilidad, van a leerlo a un nivel, pero una de las cosas que digo es que al final una interrupción o un proyecto interrumpido en nuestra vida todos tenemos, ¿no? Claro. Entonces tiene muchas capas, y porque creo que el hijo que no nace representa toda la vida que no se vivió, toda la vida que no ha sido, y en una vida que no ha sido y en una vida que no se ha vivido cabe todo. Y asumir eso es bastante inasumible y bastante inabarcable. Yo creo que es un capítulo duro, sí. Creo que es fuerte, porque creo que todos tienen muchas capas, porque a mí me gusta escribir con varias capas, pero este especialmente yo creo que es de los más profundos, por eso, porque todos tenemos vidas no vividas. Lo que pasa que el hijo no nacido las concentra. Y sí que he querido hablar mucho también de los hombres, o sea, al final se habla de eso, ¿no? Es como si el hijo no nacido fuera una cuestión de la madre que no ha podido gestar o concebir, pero creo que los hombres que no tienen hijos, yo cada vez tengo más pacientes en consulta que son hombres y vienen porque no han podido tener hijos. Sí. Vale, y ahora vamos a ir al tema de la soledad, ¿no? Que también está relacionado mucho con la pareja, que lo abordas bastante. ¿Y qué diferencia habría entre la soledad y la soltería? Que esto lo comentas, ¿no? Sí, es muy interesante. Lo defiendo mucho porque creo que por regla habitual se mezclan, ¿no? Muchas veces a una mujer, sobre todo a las mujeres, ¿no? Se les pregunta, ¿estás sola? Y la respuesta es estoy soltera o estoy sola, ¿no? Pero creo que la soltería es un estado civil, creo que es un estado circunstancial. Defiendo mucho que las personas no nos podemos definir por algo que puede cambiar. Creo que la gente se define mucho por variables que pueden cambiar y la soltería es una situación que puede cambiar. Y la soledad, desgraciadamente, tener pareja no te salva de la soledad. Entonces, creo que era conveniente hacer la distinción, y más en una sociedad como la nuestra, donde parece que el no tener pareja está bastante penalizado. Y luego, lo bonito de ese capítulo es que al final todo culmina en una palabra que a mí me parece maravillosa, que es la libertad. Entonces, al final, la soledad también es una puerta a la libertad, pero es que en la pareja debemos ser libres. Y este es otro melón, porque la gente piensa que ser libre en pareja es una pareja abierta, y para nada estoy hablando de eso. Cada uno que haga lo que sienta que quiere y merece, ¿no? Pero la libertad en pareja para mí es seguir siendo tú misma y seguir siendo tú mismo acompañado, y creo que eso es el culmen de la pareja. Y sí, creo que ahí es donde hay que llegar. No, está muy bien este tema. Porque luego también el tema de que somos una sociedad muy romantizada, ¿no? Pero de una manera como muy naif. Y me gusta porque hablas de la pareja y de lo hermoso que es, pero también de la necesidad de estos espacios de soledad. Y te cargas un concepto que es el de media naranja, ¿no? Que todo el mundo... No, tu media naranja. No, tú dices una naranja, un melón, ¿verdad? Algo sí. Como explica un poco esto, pero no es una crítica a la pareja, al revés, no. Yo creo que vas más profunda, pero hay una idea de que tiene que ser así, ¿no? Sí, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el concepto de media naranja ha sido un motor para mucha gente. Hablo de Platón, hablo del banquete, ¿no? Hablo de cómo Zeus nos envidiaba y nos separó, y entonces andamos toda la vida buscándonos, pero desde otro lugar. Hablo del reconocimiento del otro desde un reencuentro, ¿no? De algo esencial. No hablo de algo que sea lo que a mí me falta, porque el problema de la media naranja es eso, ¿no? Que parte de la premisa de ser alguien incompleto, que para ser completo necesitas otra mitad que también se siente incompleta. Y yo creo que llegar al amor desde ahí es bastante peligroso y es una falacia. Entonces yo creo que es preferible llegar al amor desde la percepción de sentirte completa tú, y que la otra parte también se sienta completa. Sí. Es lo que defiendo, ¿no? Pero no podemos entender que llegamos al amor desde la necesidad de lo que nos falta. Entonces también defiendo que nos enamoramos, porque mucha gente tiene la idea de que nos enamoramos de algo que tiene el otro que yo no tengo. Sí. Y yo creo que no. Yo creo que nos enamoramos de lo que el otro tiene que yo tengo,
aunque quizá yo lo tengo en latencia, perdón, y todavía no lo he desarrollado. Por eso el enamoramiento es un reencuentro. Sí, es algo muy difícil el enamorarse. Muy difícil. Enamorarse así de manera intensa, sí. Y por eso yo siempre digo que el amor te tiene que llegar por sorpresa. Sí. Porque creo que cuando tú lo buscas en las aplicaciones o lo que sea, en el fondo estás cubriendo un listado de check, ¿no? Tiene esto que me falta, tiene esto que quiero, tiene esto que tal. Y cuando el amor te llega por sorpresa, que no lo esperas, yo sé que esto es un tópico y sé que los tópicos en determinados momentos de la vida son bastante dolorosos porque dices, sí, cuando menos te lo esperas, ¿no? Pero es que desgraciadamente o afortunadamente es así. Pero para que llegue, perdón, yo creo que uno tiene que haberse trabajado mucho a sí mismo y sentirse completo y sacarlo de esa falacia de me falta algo o seré feliz cuando tenga a alguien. Está muy bien. Sí, hablando del tono del libro, ¿no? Que claro, es un libro que puede parecer que es muy duro, pero diríamos el tono con el que está escrito, que es un tono como muy, no quiero decir simpático, pero como divertido, una parte, ¿no? Y como muy retador, pero hay muchas, yo me reía también con algunas reflexiones. Es un libro profundo, pero con sentido del humor y escrito de una manera muy inteligente, ¿no? Pues no sé por qué digo esto, pero bueno, es una reflexión que quería hacer, que es un libro que para animar a la gente, porque la gente puede pensar, esto se habla de la mentira, de la muerte, no, pero que está escrito en primera persona, que explicas anécdotas, que te diviertes, que pones el dedo en la llaga, pero luego dices, no, que no hay para tanto, tranquilo, pero ¿no? Sí, yo lo que quiero transmitir con este libro es que al final creo que ha habido una tiranía muy interesante, pero como viene un poco de la autoayuda, ¿no? Sí. Una tiranía a aceptar lo que es y nadie nos enseñó a aceptar lo que no es. Eso para empezar, ¿no? Como pasó con el primero, no creo que se pueda considerar un libro de autoayuda, creo que no, creo que es muchísimo más profundo. Más filosófico. Y se trata de eso, ¿no? Incluso cuento en la introducción de dónde nace este libro. Nace de mis propias ausencias, ¿no? Y de haber transitado muchas de las cosas de las que se hablan en este libro y de entender que aquello que yo sentía que me faltaba, en realidad se estaba haciendo mucho sitio a otras cosas que quería que desaparecieran. Y se trata de equilibrar eso. Pero creo que todos nos vamos a encontrar en esto. Una cosa muy interesante que pasó fue que cuando yo ya estaba el libro prácticamente escrito, yo lancé a mis seguidores de Instagram una pregunta de qué sientes que te falta en tu vida. Y quiero que quede claro que el libro ya estaba escrito, el índice ya estaba hecho, el índice está hecho desde hace muchos años, desde hace muchos años, y la mayoría de la gente decía cosas que ya estaban plasmadas en este libro. Que la gente decía, me falta salud, me falta un compañero, una pareja, me falta un hijo, me falta una relación con mi madre diferente, etcétera, ¿no? Entonces, hubo gente que siempre hay gente que tiene que decir, pues a mí no me falta nada, lo tengo todo, cosa que yo creo que es cuestión de tiempo que te falte algo, o sea, no por ser pesimista, sino por todo eso, ¿no? Entonces, creo que es una hoja de ruta en el mapa de las ausencias. Muy bonito esto. Luego también me gusta mucho el tema de esto que decía que es retador o provocador, cuando, por ejemplo, el capítulo de la mentira, ¿no? Que dices, si yo te pregunto si metes, seguramente me dirás que no, pero luego dices, bueno, pero quizá al final si voy profundizando me dirás algunas mentirijillas, ¿no? Es decir, ¿qué se esconde detrás de la mentira, ¿no? Es decir, ¿qué hay, no? La cuestión es que hay muchos tipos de mentiras. Sí. Entonces, hay mentiras que lo que esconden es una necesidad de agradar. Hay mentiras que lo que esconden es, incluso aunque parezca paradójico, la necesidad de proteger a otros. Sí. Entonces, esto también creo que hay una reflexión interesante de que aunque pensemos que muchas veces que la mentira es algo muy egoísta, en el fondo la mentira requiere de tener en cuenta al otro. Porque tienes que pensar en otra persona para mentirla, ¿no? Para mentirle. Entonces yo creo que esta reflexión es interesante. Y luego están las personas patológicas que mienten. Sí. A mí me da mucha pena el concepto porque al mentiroso patológico en la psicología se le llama mitómano.
Entonces, claro, yo que soy una persona que me gusta tanto los mitos y me gusta tanto la mitología, digo, qué pena esta palabra, ¿no? Que se use para eso. ¿Y por qué se usa esta palabra? Porque supongo que viene por el concepto de mito. De que está todo el día viviendo en un mito. Sí, que está viviendo en una vida que no es, básicamente. Vale. Entonces, sí que hay mentiras que vienen de una patología muy severa, que es construir una vida que no se es, y para mí son los casos más extremos, son los casos más graves, porque son personas que tienen una psicopatología y que con tal de mantener su mundo, con tal de mantener su mentira, son capaces de todo, hasta de matar, que también hablamos de eso en el libro, ¿no? Pero sí. La mentira, me gusta hacer la reflexión, eso, ¿no? Porque lo que digo es que cuando falta la verdad está la mentira, ¿no? Se miente mucho. Me gustaría eso, ¿no? Que invitar a la gente a que reflexione sobre su propia relación con la mentira, que reconozcamos que todos mentimos y engañamos más de lo que nos gustaría aceptar, y si no, ¿quién no ha dicho en alguna vez que cuando se han equivocado en algo, en la cuenta, ¿no? de un bar o de un restaurante, ¿no? ¿Y cómo justificamos la mentira? ¿Por qué la justificamos? Pues me parecía interesante que reflexionáramos sobre eso, porque creo que la mentira nos roba mucho. Sí, estoy pensando que hay una clase de mentira también que es como la hipérbole, ¿no? Por ejemplo, exagerar, sí. o al revés, o la otra de minimizar, ¿no? Es como sí. que en el fondo, aquí lo cuentas, que no te quieres mostrar realmente, ¿no? Cómo eres, ¿no? Sí, porque también hablo del anonimato, ¿no? Porque sí. Al final el anonimato y el poder que da el anonimato también es un tipo de engaño. Y creo que vivimos en un momento social donde hay mucha más mentira y mucho engaño, y me parecía que era necesario y que tenía que no podía en el mapa de las ausencias no meterme en el engaño y en lo que falta, ¿no? Cuando falta la verdad. El amor no envidia. El amor esta no frase, envidia. La verdad, que me dejó bastante... Es fuerte esta frase. San Agustín. Es decir, lo que no es amor sí que hay envidia. Bueno, me sirve muy bien para introducir esta dicotomía, que sé que la vida no es dicotómica, porque yo defiendo que cuando hay envidia no hay conexión, sí. y que cuando la ausencia es la conexión con el otro, la envidia entra. Yo siento que no podemos envidiar cuando estamos conectados con la otra persona, pero claro, hay un caso muy especial que también hablamos de él, que es la envidia de las madres a las hijas, sí, o de los padres a los hijos, ¿no? Que es un tema interesante. Pero creo que cuando tú conectas con el otro, puedes alegrarte por el otro. Cuando tú no conectas con el otro, los logros del otro se pueden convertir en una amenaza para ti. La envidia parte de la percepción del propio valor. O sea, el envidioso o la envidiosa no quiere lo que tú tienes, quiere lo que tú eres. Porque al final lo que tú tienes se puede conseguir. Lo que no se puede conseguir es lo que eres. Sí. Pues eso, como decía Oscar Wilde, ese ya está ocupado, ¿no? Sí. La cosa que tú eres ya está ocupada. Entonces, creo que hay que hacer una reflexión muy interesante sobre la envidia, sobre lo que significa la envidia, pero también sobre los riesgos de vivir desconectados con los demás, y en qué tipo de personas nos convertimos cuando estamos desconectados y cuando no somos capaces de alegrarnos por la felicidad de los demás. Sí, este capítulo se notaba que te afectaba y que te tocaba mucho, ¿no? Estoy pensando que el concepto en el Dharma sería mudita, ¿no? Quizá que es la alegría empática. Sí. Que es cuando que es una práctica, ¿no? Que es alegrarte por la gente, ¿no? Que por si lo hablamos que más adelante. Esto también, y es muy bonito esto, sí. ¿no? Porque es... Y luego también me interesa mucho cuando haces que esto no lo había pensado nunca, la distinción entre celos y envidia, ¿no? Porque yo pensaba que los celos... Pero claro, es un poco distinto, ¿no? Porque los celos están los celos es muy focalizado, ¿no? Un hermano, algo... Los celos es una triangulación. La pista que doy es que los celos son una triangulación. Hay 3 personas. Y entonces los celos, 2 personas compiten por una tercera. Sí. Por el amor, por la atención, de una tercera. Caín y Abel. Y la envidia es uno con otro. Personalizada. Es uno con otro. O sea, básicamente es eso. En los celos hay una competición, ¿no? O sea, 2 mujeres compiten, tienen celos de
una de la otra porque una tiene una pareja y la otra no la tiene. De hecho, los hermanos es muy complicado porque sí que yo creo que la envidia entre hermanos empieza siendo celos. No todas las envidias empiezan siendo celos antes, ¿sabes? Pero la de los hermanos. Pero creo que la envidia me afecta mucho porque veo mucha. Ya. O sea, me afecta mucho porque en consulta veo muchísima envidia entre hermanos, veo por lo general que me entristece un poco, ¿no? Una incapacidad para alegrarnos por lo que consiguen los demás, como si lo que consiguen los demás me privara a mí de conseguirlo, cuando yo creo que es al revés, porque significa que si los demás lo consiguen, significa que yo también lo puedo conseguir. O sea, hay una parte de la envidia que puede ser muy inspiradora, pero desgraciadamente muy poca gente pasa por ahí. Tiene mucho que ver también con la insatisfacción, ¿no? De proyectar en el otro lo que tú piensas que te falta. Bueno, ahora viene uno de mis dos temas preferidos, es la nostalgia, creo, o la melancolía. La melancolía, sí. La melancolía es curioso, porque a veces puede ser una puerta hacia la belleza, ¿no? Lo que pasa que luego puede caer en depresión, pero tiene algo hermoso. ¿Qué nos podrías decir de la melancolía? Porque es una emoción o un sentimiento muy especial, ¿no? Sí. Sutil, a veces. Yo hablo de la melancolía y hablo de la alegría al final, ¿no? Porque vuelvo a repetir que yo lo pongo, en la introducción lo explico, ¿no? Que son continuos y que cada uno tiene que ubicarse en la fracción del continuo que siente que está, ¿no? Pero la alegría, y ahí es donde hablo de mudita, ¿no? Hablo de los 4 inconmensurables budistas. Creo que para mí es la práctica budista que cualquier persona debería rescatar, ¿no? Porque creo que si fuéramos personas alegres, ecuánimes, compasivas, amorosas, ¿no? Amables, creo que la vida sería diferente, ¿no? Pero la alegría no es la alegría es la alegría de vivir, ¿no? Es la alegría de poder disfrutar del presente y valorar lo que tengo. Entonces la melancolía, que es muy interesante, es muy inspiradora, pero la melancolía hay que tener el cuidado de que no nos secuestre. Porque al pasado hay que asomarse, porque yo creo que al pasado hay que asomarse, al fin y al cabo venimos de él y al final afrontamos el presente y afrontamos el futuro desde lo que hemos aprendido en el pasado, pero lo que no podemos hacer es quedarnos a vivir en el pasado, en la melancolía de lo que fue. Asumir lo que no es y asumir la belleza de lo que no es implica, yo creo, ¿no? Que aceptar también que a veces lo que no es bello. O sea, la ausencia, aunque el libro es la belleza de la ausencia no siempre es bella, pero sí que la ausencia siempre puede inspirar conductas que sí son bellas. Exacto. Y ese es el sentido de este libro. O sea, yo no voy a defender que hay belleza en ciertas ausencias. Yo no podría defender eso jamás, porque hay ausencias que son muy dolorosas y hay ausencias que te rompen y que nunca vuelves a ser la misma persona. Pero creo que sí que hay belleza en las conductas que se crean alrededor de ciertas ausencias. Y la melancolía es un poco eso, ¿no? La melancolía yo creo que engloba la aceptación de todas nuestras ausencias. Al final tú vas cumpliendo años y cada vez hay más cosas que no son. Sí. Porque podrían haber sido más cosas, ¿no? O sea, yo a veces hay una pregunta que hago a muchas de mis alumnas que en el primer libro la ponía, ¿no? Que es ¿qué camino no elegiste? ¿Qué vida no viviste? ¿O qué camino no elegiste? Y siempre digo lo mismo, cuanto más edad tengas, más sentido tiene esta pregunta para ti. A lo mejor con 22 años te preguntan qué camino no seguiste, y dices, bueno, porque en vez de ir a esta facultad fui a esta, yo no sé, pero cuando ya tienes 50, el camino que no seguiste, la vida que no viviste, todas las versiones de ti mismo, de ti misma que hay en el interior, pues bueno, te pueden secuestrar y hay que tener cuidado con eso. Sí, es un tema muy bonito. Vale. Emily Dickinson, que a mí es una de mis poetisas, dice, estoy afuera con linternas, buscándome a mí misma. Esta imagen es tan poética, pero dolorosa también, ¿no? Sí. Pero
Estoy afuera con linternas buscándome, es increíble. Y luego, bueno, entronca con la nostalgia de uno mismo, que es, es el volver a volver, que entronca con la canción que hemos puesto al principio, ¿no? Sí, yo creo que es eso no sé, ¿no? el tema, creo que es el tema. Es el tema. El tema del libro es como si todo nos llevara a eso, ¿no? Es como si a lo largo del libro hago algunas menciones a Dorothy, ¿no? Y al Mago de Oz y el Camino de Baldosas Amarillas, ¿no? Entonces, al final todos tenemos, bueno, no deja de ser Viaje del Héroe también, ¿no? Lo que vive Dorothy. Pero es como si todos los capítulos anteriores conformaran un camino y si no hemos mirado todas estas ausencias de frente, corremos el riesgo de perdernos a nosotros mismos. Y este capítulo nace de la cantidad de pacientes y de personas que veo que necesitan volver a sí mismas, que se echan de menos a sí mismas. Yo creo que esta es la peor de las ausencias, creo que es la peor, que es, por eso no digo, cuando lo que no es, soy yo. Sí. La nostalgia de uno mismo, ¿no? Entonces, las frases con las que empieza el capítulo son las que son, o sea, no me reconozco, yo no era así, o no puedo ser auténtico, la vida nos arrastra, la vida... Muchas veces vivimos lo que se espera de nosotros, más que lo que nosotros hubiéramos deseado. Entonces llega un momento que lo que no hemos desarrollado de nosotros mismos va a venir a llamarnos a la puerta, nos va a hacer un examen de conciencia, nos va a hacer una reválida existencial, rondando los 40, 42, más o menos. O sea, que la gente que tenga menos años y lea esto, que sepa que le estamos preparando para que no llegue ahí, y las personas que tengan esa edad para que paren y vuelvan a sí mismas, ¿no? Y tomen conciencia de los peligros de echarnos de menos a nosotros mismos. Yo creo que es un tema muy grave, porque veo que por regla general la gente no se da cuenta de esto, que cuando te das cuenta de que te saliste del camino ya es un poco tarde. Puedes volver, siempre se puede volver, eso está claro. También decíamos en La Mujer Despierta, que esto lo aprendí de un cabalista, que las desviaciones del camino forman parte del camino. Y lo dices en el libro, que ¿sí? Perderse a veces es necesario para... Sí, perderse es eso, ¿no? Pero veo que la gente muchas veces, y es una de las frases que destacamos en el libro, que a la gente le preocupa más la posibilidad anticipada de perder a otra persona que la certeza real de haberse perdido a uno mismo. Y eso hay que cambiarlo. Y también hago la reflexión de en qué momento dejamos de cuidarnos a nosotros mismos y de ocuparnos de nosotros mismos. Y es curioso porque paradójicamente coincide con los momentos en los que empezamos a preocuparnos por otros. Pues por ejemplo, mucha gente se pierde a sí misma en la pareja. Sí. Mucha gente se pierde a sí misma en la maternidad, o mucha gente se pierde a sí misma cuando empieza a cuidar a seres queridos dependientes. Y se trata de frenar ahí. Sí, esto es una cosa personal, pero a mí, curiosamente, lo de perderse uno mismo, a mí me pasó más a los 30, que... Ah, mira. Y ahora estoy como más mira. ¿no? Quizá también por el tema del trabajo, la meditación. Claro, sí, seguro, claro. A veces cuando eres joven también estás súper perdido, ¿eh? Y no sabes quién eres, sí. Y a veces con 40, si tienes un trabajo, pero bueno, esto... Pero yo creo que es verdad, pero la diferencia creo que está en que a los 30... sí que es una pérdida que forma parte del camino, pero creo que a partir de cierta edad es que ya entronca con la última, con el epílogo, sí. Que además el concepto de epílogo creo que es muy simbólico y creo que es muy profundo, ¿no? Que es la resignación. O sea, es muy peligroso vivir resignados. Y es una de las enfermedades que no se considera una enfermedad. Yo la considero una enfermedad, pero la gente no la considera una enfermedad, pero para mí la resignación es una enfermedad. Entonces hay que cortar con eso. Y eso es genial, porque dices la gran diferencia, ¿no? Entre la resignación y la rendición, ¿no? Sí. Eso es genial. Sí. ¿Me puedes explicar un poquito? Sí. Porque la gente quizá piensa que es lo mismo y no tiene nada que ver. Sí, el epílogo es cuando la rendición es la salvación. Entonces reencuadro el concepto de rendición, porque rendirte no es solamente tirar la espada, ¿no? Rendirte a veces es la victoria. O sea, creo que es así. Rendirse tiene muchas acepciones y tiene una acepción que a mí me encanta, que es la entrega. Sí. Tiene una acepción
que es entregarse a lo que venga, ¿no? Y creo que ese sería el primer punto. Entonces, lo que tenemos que diferenciar es la resignación de la aceptación, que mucha gente las confunde. Sí. Para mí, la resignación, y lo destacamos en el libro, la resignación es abandonar la acción, y la aceptación es abandonar la lucha. Muy bien. Entonces creo que se abren dos mundos muy potentes cuando lo que abandonas es una cosa u otra. Es decir, si yo abandono la acción, ahí sí que ya voy a empezar a morir en vida. Pero si yo lo que abandono es la lucha, una lucha estéril, una lucha y me abandono y me entrego, entonces hablo de la corriente de la vida, ¿no? Y que no somos salmones y que nosotros no estamos hechos para nadar contra corriente, que es muy agotador ir contra corriente. Y hago esa invitación a rendirse, invito a la rendición desde el mejor de los sentidos. Sí, y aquí acaba, ¿no?, con el epílogo. Es un libro muy redondo, la verdad, que está muy bien estructurado, es como circular, tiene una parte misteriosa, filosófica, de psicología, es un libro muy hermoso. A mí personalmente la verdad es que me tocó mucho y te felicito, Julieta. Sí. Estamos muy felices de tener este libro y de tenerte aquí porque la verdad estaríamos horas hablando y de otras cosas, pero el tiempo finalmente nos apremia, ¿no? Darte las gracias, Julieta, por ser como eres y por escribir también, ¿no? Yo creo que es un libro que puede ayudar muchísimo a mucha gente y de todas las edades, y sean viejos, jóvenes, porque hay mucha sabiduría y vibra muy alto, ya te lo dije. Se nota que estabas enamorada, Julieta. Estaba muy enamorada. Ahora se va a desvelar el pastel. Vamos a decir la verdad, Julián. Es muy interesante desde dónde están escritos los libros, ¿no? Por eso yo también digo que este libro está escrito cuando las ausencias se sanaron. Por eso es muy bonito. Yo en el ordenador voy guardando mis carpetas de las ideas que tengo y tal, y cuando vi el año, yo empecé este libro en mi cabeza hace 5 años. Y hace 5 años, que coincidió con la pandemia, estaba atravesando el desierto de las ausencias. Y yo diría que entre el 20 y el 23 mi vida ha sido ausencia de todo, ¿no? O sea, y todo empieza cuando, pues no sé qué navidades eran, pero a los Reyes Magos les pido una carta. Yo cada año a los Reyes les escribo una carta. Y les pedí, me sorprendí a mí misma, pidiéndoles que se llevaran cosas, no que me trajeran, que se llevaran. Entonces me di cuenta de que todo lo que tenía, que yo sentía que me faltaba, en realidad estaba ocupando mucho sitio. Entonces, bueno, la mujer despierta está escrita todavía con esa soledad que deja la ausencia, y este libro se puede titular La belleza de la ausencia porque está escrito desde la presencia y está escrito desde la compañía. Desde una compañía muy libre, ¿no? Y creo que por eso es muy honesto. Yo entiendo que hay libros de todo tipo, cada autor dirá de sus libros pues lo que diga, pero yo solo puedo decir que este es tremendamente honesto, que no tiene ninguna pretensión, nada, sino que tiene el único sentido de compartir, hacer pensar, hacer sentir y permitir recordar. Y aquí el mérito también es tuyo, porque al final das carta blanca al autor. Tú dices, escribe, ¿no? Y entonces, claro, yo solo he escrito 2 libros, pero en realidad son 2 cartas. Son 2, mira qué bonito esto. No son 2 libros que están encargados, que tienes que escribir de esto porque hay que llenar este hueco comercial que hay, este nicho de no sé qué, que se habla a veces así, ¿no? Sino tú me dices, tú escribe, y yo escribo cartas a la gente o mensajes en una botella y llega quien tiene que llegar, y creo que eso es muy bonito. Muy bien, pues esperaremos que esta botella llegue a muchos puertos y mucha gente pueda gozar de este libro. Y nada, Julieta, nos vemos en varias presentaciones y empieza la aventura del libro, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Julieta, por estar aquí. Un beso.